Defensa dio a conocer hoy el Plan Plurianual de Ciencia, Tecnología, Innovación y Producción para la Defensa 2022-2025. Dentro de ese plan plurianual se encuentra un punto que es el 3.1.1, que es promover y consolidar programas tecnológicos transversales, priorizando, y dentro de esos ítems me llamó la atención el de sistemas de armas de energía dirigida. Ahora veamos qué son estas armas de energía dirigida. Un arma de energía dirigida, DEW por sus siglas en inglés, se caracteriza por emitir energía altamente condensada transfiriéndola al objetivo para dañarlo. El procedimiento para transferir la energía puede adquirir formas muy distintas, como frentes de microondas, rayos láser, haces de partículas o incluso ondas sonoras. Las ventajas que este tipo de armamento pueden dar es que se pueden usar discretamente. Los de luz, para todos los propósitos prácticos, esencialmente no se ve afectado por la gravedad o el viento. Los láseres viajan a la velocidad de la luz y tienen un rango casi infinito. Las armas láser eliminan potencialmente muchos problemas logísticos en términos de suministro de munición y dependiendo de varios factores operacionales, las armas de energía dirigida pueden ser más baratas de operar.